Ok. Nos vamos a, a enfocar en el capítulo número 12 de Cameron, que se llama El crecimiento de la economía mundial. Y en realidad es ya la última etapa del siglo XIX, ¿ok? Antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Y vamos a ver en cierta medida por qué es que se dio ese evento, ¿no? En Gran Bretaña se optó por el libre comercio. Es el único de los países que estaba profundamente influido por las ideas de Adam Smith, ¿ok? Que consideraba que el comercio se daba por una ventaja absoluta de costo, y David Ricardo, que consideraba que el comercio se daba por una ventaja relativa, que se conoce con el nombre de ventaja comparativa. ¿Ok? Y por tanto, las naciones pequeñas se beneficiaban más del comercio internacional que una nación grande. Y esto es cierto. O sea, la propuesta de Ricardo de que los países pobres son los que más se benefician con la libertad de comercio que los países ricos, aunque la mayor parte de la gente dice que no. ¿Ok? De hecho, los casos son, bueno, pues, o sea, eh, son innumerables, ¿no? ¿Ok? El más cercano es que con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el mayor beneficiado es México, ¿ok? Que es el país más pobre de los tres países que están involucrados ahí, que son Canadá, Estados Unidos y México. ¿Ok? El más beneficiado es México. Ok, Robert Peel, el mismo primer ministro que estableció la ley Peel para el funcionamiento del Banco Central Británico, ¿ok? Contribuyó mucho con la despenalización de los delitos. ¿Ok? En Inglaterra, generalmente, la mayor parte de los delitos llevaban a la pena de muerte. ¿Ok? Y bueno, y Robert Peel, en su afán por establecer el liberalismo, que era una de los preceptos del liberalismo, era la eliminación de la pena de muerte. Peel trabajó mucho en ese sentido. Y por el otro lado, William Hisgifan, ¿okay? Ayudó mucho en la reducción de los aranceles. ¿Okay? Y de hecho, dentro de esa óptica está la liga que se llama Liga en contra de la ley del maíz, el Corn Act, que, como habíamos comentado en el capítulo anterior, produjo muchísimo desarrollo, sobre todo en el sector ganadero británico. ¿Okay? La Corn Act eran unas leyes que mantenían el precio del trigo regulado. ¿Okay? En el 1939 se empezó a luchar para eliminar esa regulación, por lo cual una de las cosas que se intentó en este periodo fue la eliminación de esas leyes arancelarias que producían precios muy caros en Inglaterra, ¿no? ¿Okay? En el año de 1845 se da la plaga de la patata, que afecta a Irlanda y parte de Escocia, y que ocasiona hambruna en esos dos países y ocasiona la emigración de irlandeses y escoceses a los Estados Unidos. ¿Okay? Y en el año de 1846, Peel se junta con los Whigs y deroga las leyes, definitivamente las leyes del cereal, los Corn Act, que se derogan en el año de 1846. Fíjense que son los Whigs, o sea, no los conservadores, sino los liberales, los que están detrás del, de la, ¿cómo se llama? De las reformas. O sea, que en este momento el Partido Laborista es el partido liberal británico. En el año de 1849 se revocan las Navigation Act. Bueno, ¿se acuerdan que esas leyes estaban vigentes desde el mercantilismo? Que eran las leyes que prohibían la entrada de barcos que no fueran británicos a los puertos británicos. ¿Okay? Y en esa trifulca, los Tories se convierten en el partido conservador y los Whigs se convierten en el partido liberal. Y los Tories son los que originalmente eran
más bien favorables al establecimiento de proteccionismos, ¿ok? Y los Whigs eran los liberales, ¿no? De esa época, que eran los futuros laboristas, ¿no? ¿Ok? En 1851 Napoleón III este, asciende como emperador por un golpe de Estado, ¿ok? Y fundamentalmente los demás países europeos cuestionaban la legitimidad de Napoleón. Acuérdense que yo comenté cuando estaba hablando de Francia que Napoleón llega por elecciones a ser presidente de la Segunda República y una vez que está en la presidencia da un golpe de Estado y se convierte en emperador, ¿no? Y entonces transforma todo el sistema de nuevo. ¿Ok? Y bueno, y como Francia se convirtió en un aliado de Gran Bretaña en la guerra de Crimea, ¿ok? Y para conseguir una mayor amistad con la Gran Bretaña, trató de eliminar el proteccionismo francés que imperaba desde el inicio del siglo XIX, ¿ok? Sobre todo para tratar de proteger las industrias textiles del algodón, ¿ok? Pero ese intento lo conduce a un fracaso en el año de 1851, ¿ok? De hecho, Michel Chevalier y Richard Cotton negociaron un tratado en 1859 en el cual se establece el libre comercio con Inglaterra. ¿Okay? A partir de 1860, ese tratado va a ser aprobado por Napoleón III y Gran Bretaña. Bajó todos los aranceles, dejando un arancel bajo para el brandy y el vino, ¿okay? Dando preferencia a Portugal, y Francia bajó todos sus aranceles con la excepción de un pequeño arancel para el algodón, ¿okay? Con la intención de tratar de proteger la industria del algodón francés, ¿no? Y entre 1860 y 1870 todos los países se plegaron a los tratados de libre comercio y reducción de los aranceles, por lo cual ahí podríamos decir que entre 1860 y 70 ya estaba en plena vigencia el sistema liberal en Europa. ¿Okay? Sin embargo, eso va a colapsar, ¿no? Una de las razones es porque hubo muchas crisis financieras, ¿no? Hubo crisis entre 1825 y el 26, 1837 y el 38, 1846 y 47, 1857, 1866. Siempre cuestionan esto de 1873. Yo no creo en la crisis de 1873, pero siempre la abogan y vamos a ver por qué. ¿Okay? 1882, 1893, 1900, 1901, 1907. ¿Okay? De hecho, si ustedes miran el gráfico ese que yo les mostré en alguna ocasión sobre el crecimiento económico de Gran Bretaña y la inflación, uno puede ver esa crisis, ¿ok? Aquí la de 25, aquí la del 30 y así sucesivamente, ¿ok? Y bueno, y si sigue más adelante, ¿ok? Aquí ve la del 73, en la cual no hay crisis, ¿ok? Más bien la economía sigue creciendo hasta que cae en 1879, ¿ok? Es más, ese es el famoso periodo de la Gran Recesión, que se llamó así antes de que ocurriera la crisis del 29. ¿Okay? El periodo que corre entre 1873 y el 70 y 79 lo llaman Gran Recesión. ¿Okay? Y en realidad lo que ocurrió ahí fue que cayeron los precios de una manera muy violenta. ¿Okay? Y cayeron los precios de una manera muy violenta porque este, el- la economía estaba experimentando una nueva revolución industrial. ¿Okay? Esta es la segunda revolución industrial. ¿Okay? Que, por supuesto, abarata los costos, ¿okay? Y por esa razón es que los precios se caen, no es porque hay recesión, ¿okay? Sin embargo, siempre se refieren a ella como la gran recesión. Miren que lo mismo pasa en los Estados Unidos, 1873 a 1879, miren que no hay caída del PIB, ¿okay? ¿Okay? Y que lo que está ocurriendo es que los precios están cayendo, o sea, están en la parte negativa, ¿no? Cada año son más baratas las cosas, ¿no? ¿Okay? Y si vemos a Australia, entre 1873, ¿okay? Está aquí, y 1879, en el 79 es que se cae, ¿okay? Un poquito, o sea, más bien se detiene la, el crecimiento para después seguir subiendo, ¿no? ¿Okay? Y de nuevo el experimento de precios negativos. ¿Okay? En el caso australiano hay
pequeño crecimiento entre 1868 y 1873, ¿okay? Pero después es negativo, del 73 en adelante es negativo. Por eso es que llaman a eso la crisis del 73, que siempre se le llamó la Gran Recesión y se dice que se extendió hasta 1897. En realidad lo que ocurrió fue una caída de precios generalizada y bueno, y esa gran caída de precios generalizada sirvió de los países para los políticos que estaban en contra del liberalismo, de decir que todo era culpa de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, en Alemania, los Junkers, que son los granjeros, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Alemanes, se habían favorecido mucho de los tratados de libre comercio, pero ahora estaban experimentando caídas en los precios de los granos, ¿ok? Y le solicitaron a Bismarck protección, ¿ok? Y en 1879 se aprobó un nuevo arancel, por lo que Alemania regresaba al proteccionismo abiertamente, ¿ok? En 1881, Francia, que no estaba conforme con los tratados y con la pérdida que había ocurrido en la guerra franco-prusiana, también estableció un nuevo arancel, ¿ok? Y entre 1887 y 1897, Francia tuvo una guerra de aranceles contra Italia. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos comentado en el capítulo 10? ¿Ok? Y Italia también respondió con un nuevo arancel, ¿ok? Y entre Rusia y Alemania pasó de la misma manera entre 1892 y 94. Y en Estados Unidos, después de la guerra de secesión, siempre hubo proteccionismo, ¿okay? Proteccionismo extremo, ¿okay? Que lo convirtió siempre en el país más proteccionista de todos los países en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. ¿Okay? Y bueno, ¿qué países mantuvieron el libre cambio? Bueno, Gran Bretaña, ¿okay? A pesar de que en 1887 establecen los Mark Acts, ¿okay? Los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Esos son los que se mantienen dentro del libre cambio, ¿okay? O sea, de los aranceles libres. El resto de los países este, se plegó por el proteccionismo, ¿no? La otra pregunta que yo me hago, esto ya no es Cameron, sino yo, es si existió de verdad el patrón oro, ¿no? De hecho, Gran Bretaña lo suspendió en 1797 y lo repuso en 1844 cuando se estableció lo que se llama la PILAC, ¿ok? Y luego volvió a suspender el acuerdo en el año de 1914 con la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Ok? El precio era 113 granos de oro por libra esterlina, ¿okay? Ese era el tipo de cambio, ¿okay? Y entre 1849 y 1851 se descubren nuevas minas en Australia y en California, ¿okay? Por lo cual el oro baja de precio, ¿okay? Por este descubrimiento de minas, ¿okay? Y bueno, y Francia decide cambiarse del patrón oro al patrón plata en 1865. ¿Okay? Le siguen en esa decisión Italia, Suiza y Bélgica. ¿Okay? Y después Bulgaria, Grecia y Rumania. Si se fijan, estos todos son del grupito de los descolgados, ¿okay? Con la excepción de Suiza, que es uno de Suiza y Bélgica, que son de los rezagados, ¿no? Bueno, no, Suiza es rezagado, Bélgica es de los países de la primera tanda, pero el resto son descolgados, ¿no? ¿Okay? Alemania se decidió por el oro, ¿okay? En esos mismos años, de que hubo una suerte de guerra entre patrones, ¿okay? Y en Estados Unidos primero tenía un patrón bimetálico, pero en 1879 utilizó únicamente el oro, ¿okay? Como sistema, ¿okay? Rusia estaba unida a la plata y pedía préstamos para cubrir los gastos de la guerra ruso-japonesa, ¿ok? Hasta que Francia cambió, ¿ok? En 1897 y volvió el oro, ¿ok? Se volvió al sistema con el oro, ¿no? Japón estableció el patrón oro en 1895, ¿ok? Y el patrón en general se mantuvo hasta el año de 1914, ¿ok? Que es el año en el cual comienza la Primera Guerra Mundial. Ahí todos los países suspenden el patrón oro, ¿okay? Y el otro elemento que Cameron refleja es el elemento de las migraciones y las inversiones.
¿okay? Él dice que hubo mucha migración, ¿okay? Naturalmente siempre de las regiones pobres hacia las regiones más ricas. De hecho, los países que se empobrecen, así como el caso de Venezuela, tienen siempre emigración. ¿Okay? Eso es natural en los procesos de empobrecimiento, ¿no? Y el centro de atracción fundamental fue los Estados Unidos, porque los Estados Unidos era el país que más se desarrollaba en el siglo XIX. ¿Okay? Y de Europa migraron aproximadamente 50 millones de personas hacia los Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Okay? Recuerden que muchos de estos son italianos, ¿okay? Algunos son irlandeses y escoceses, ¿no? Y alemanes y húngaros, ¿okay? Pero fundamentalmente son europeos que van hacia Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Okay? En Latinoamérica el destino fundamental era Argentina. ¿Okay? Argentina fue el país que recibió mucho más inmigración y fue el primer país que se desarrolló bueno, el segundo país que se desarrolló en América Latina, pero colapsó, ¿okay? Gracias al peronismo. ¿Okay? Y también hubo una intensa inversión extranjera en ese periodo, todo lo que corre en el siglo XIX. ¿Okay? El principal inversionista siempre fue Gran Bretaña, seguido por Francia, ¿okay? Y Alemania, que cuando se fue desarrollando pasó de ser un país deudor a un país acreedor, ¿no? O sea, se comenzó a ser propietario de las deudas de otros países, ¿okay? Y bueno, fíjense que aquí tenemos un ejemplo, ¿okay? De los países receptores ¿cómo se llama? De inmigración, ¿okay? de, este, de, que son Oceanía, África, Asia, Iberoamérica, Europa, Norteamérica. Fíjense que los que más recibieron, pero no emigración, que recibieron inversión fueron Norteamérica y Europa. La que sigue es Iberoamérica. O sea que sí, sí, a ver, vamos, ¿ok? Sudamérica debió haberse desarrollado más que Asia, ¿ok? Sin embargo, no pasó eso, ¿no? ¿Ok? Y los países inversionistas fundamentalmente eran Gran Bretaña, ¿ok? Francia de segundo, Alemania de tercero, ¿ok? Bélgica y los Países Bajos y Suiza con un 12%, Estados Unidos apenas con un 7%, Estados Unidos no invertía mucho afuera, ¿ok? Y los otros países con un 5%. ¿Okay? Fíjense que Estados Unidos solamente 7% de los fondos de inversión son los que van hacia otros países. Sin embargo, ellos reciben el 24% de los flujos de inversión, ¿no? Eso, eso es bien importante de recalcarlo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, aquí se dan cuenta que Oceanía, África, Asia e Iberoamérica no están en el paquete de los países que invierten, ¿okay? Más bien todo lo contrario, ¿okay? Son receptores de inversión, ¿okay? Y bueno, además de eso, políticamente hubo un renacimiento del imperialismo, ¿no? O sea, no es solamente el caso de Francia que montó el segundo imperio, ¿okay? Sino que hubo un renacimiento de la idea imperial. De hecho, esta es la época en la cual la reina Victoria de Inglaterra es declarada emperadora, emperatriz de la India, ¿okay? Es la época en la que se crea el imperio alemán, es la época en la que se crea el imperio ruso, ¿okay? Es la época en la que se crea el imperio otomano, ¿okay? O sea que es la época de los imperios, ¿no? Hacia finales del siglo XIX, ¿no? Y las naciones desarrolladas tenían algunas colonias, ¿okay? Que prevalecían desde el siglo XVII, ¿okay? Y poco a poco esas colonias se intensificaron, ¿okay? Eh, sobre todo por la explotación de recursos, por la búsqueda de recursos que no tenían las naciones desarrolladas, y se tomaron los sitios restantes en África y Asia, ¿okay? Y se sometió a esas regiones, incluso sin que fueran colonias, se les sometió, ¿okay? Y a finales del siglo XIX, los países que menos colonias tenían eran Austria-Hungría y Rusia, ¿okay? Es más, de hecho, fíjense que estos son los dos países que van a iniciar la Primera Guerra Mundial,
¿ok? Precisamente una de las razones es porque no tienen colonia, ¿ok? Y, y bueno, y la que menos colonias tenía era Alemania, ¿ok? Y, y se buscaron justificaciones como la canalización de la población excedente, ¿ok? El desarrollo de nuevos mercados, ¿ok? Pero eso todo es mentira. O sea, lo que se quería era tomar el control de países que tuviesen recursos minerales para que le sirvieran al desarrollo de estos países, ¿no? Lo cierto es que sirvió como desahogo para las inversiones, ¿ves? Pero no eran, eh, eh, pero no todas las inversiones, sino aquellas que no eran posibles en la metrópoli, ¿ok? Y se buscaron también argumentos adicionales, ¿no? Como el darwinismo social, ¿ok? Que es una expresión que usa Herbert Spencer, que es un economista radical de finales del siglo XIX, ¿ok? Incluso la teoría del destino manifiesto, ¿ok? Que era la, la voz que este, proclamaba Teodoro Roosevelt en los Estados Unidos, ¿ok? Aunque bueno, Teodoro Roosevelt ya es inicios del siglo XX, ¿ok? Y bueno, esa es la razón por la cual el liberalismo desaparece, ¿ok? Y se abren las puertas para que el siglo XX sea un siglo con dos guerras mundiales, ¿ok? Eh, que era una cosa que no ocurría en mucho tiempo en el planeta, ¿no? ¿Ok? Bueno, y con eso terminamos el capítulo 12 de Mankio y terminaríamos la materia que va para el tercer parcial, ¿ok? Entonces, bueno, gracias y hasta luego.